Ser podcast. Buenas tardes, un sábado más os invito a acompañarnos en esta tarde de verano para repasar alguna de las mejores vigilancias que nos ha dejado la unidad a lo largo de esta temporada. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Juro, por mi conciencia y honor, atacar la Constitución española. Esto de la voluntad de Dios, ¿no? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Este año centran el orgullo en denunciar el aumento de los discursos de ocio contra el colectivo. Creo que lo que más te satisfalle es lo que tú dejas cuando te vas. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Ponemos rumbo a 3 nuevos destinos que queremos destacar de este año. Comenzamos en Baena, en Córdoba, donde se equivocan con la hora peninsular y con la canaria, como en casi todos los sitios. Desde allí, precisamente, viajaremos después hasta Tenerife, Las Víctimas, y desde allí rescataremos las diferentes formas a las que hemos ido llamando esta temporada al antivirus. Entre los vigilados está Francino, que lo llamó en alguna ocasión Antanavirus, y también los compañeros de Televisión Española, que llegaron a negar el virus llamándolo el antivirus. En fin, que nos hacemos un lío con muchas cosas. En Asturias, por ejemplo, pues les cuesta aclararse con los ríos y con la fauna, y desde allí haremos nuestra última parada de hoy, en Taramundi, un lugar maravilloso con el que os dejaremos disfrutando durante la próxima hora. Oye, en fin, como decís por aquí, a perro flaco todos son flautas. Por lo tanto, a perro flaco todos son flautas, a perro flaco todos son flautas, a perro flaco todos son pulgas, y si había problemas en el seno Corosita, otro más para sumar a la desastrosa etapa última del Córdoba Club de Fútbol. Es nuestro experto en refranes, ¿eh? ¿Qué? Es nuestro experto en refranes. Vamos, aquí en absolutamente. A perro Claro. flaco todos son flautas es maravilloso. Es el típico perro flauta, desde luego. Claro, te pasan cosas así y después se te ponen los pelos de punta o la carne de gallina o esta variante cordobesa que antes anunciábamos, los pies de gallina. Cuando suena el himno estamos nosotros saliendo al campo. La verdad que es una sensación indescriptible, ¿no? Yo cada vez que salgo se me ponen los pies de gallina, ¿no? Se me ponen los pies de gallina, ¿no? ¿Cómo será esa sensación? ¿Cómo será esa sensación? Sobre todo verlo, la sensación tiene que ser... No, ¿y cómo serán las uñas? Mira que teníamos variantes de dichos relacionados con gallinas, pero este todavía no nos había llegado. Ver arañas, ahora mismo estoy hablando de ellas y se me están poniendo los pelos de gallina. Ella decía, a mí se me ponen los pelos de gallina. Porque esta es un himno de ponerte los pelos de gallina. Sí. Y claro, en un evento como Flora, antes también lo decíamos, pues siempre estás pendiente del tiempo, y si celebras Flora y está granizando, pues... bueno, la cosa va mal, ¿no? Porque aquí el granizo, oye, es como es. Lo que más preocupa a los cuidadores es el listado de las flores, claro. Cuando va a haber presencia de granizo, que ya tuvieron el jueves pasado. Espero que con el jaleo no hayan escuchado lo del granizo de 20 céntimos de espesor. No. Pero lo que más preocupa. Un pedazo de granizo, desde luego. Y yo no sé lo que os gastaréis en flores, pero a cada granizo 20 céntimos... Le sacamos rendimiento. Una millonada, desde luego. Bueno, entre el granizo y la COVID, la verdad es que no sé cómo han sobrevivido cordobeses suficientes como para que hoy nos vengáis a ver aquí. Porque el consejero de Sanidad que lo gestionó, el cordobés también, Jesús Aguirre, no se aclaraba muy bien, la verdad. Vamos a instar a que en el ámbito familiar de forma obligatoria se mantenga máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando evitar el que se me acumule personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción que será 6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, lo haremos social. Clarísimo. No lo había oído. La gallina. Es Groucho Marx, de verdad.
Era consejero de Sanidad y de Familia. Bueno. La sanidad no sé, pero la familia le faltaban algunos datos, ¿no? Solo le faltó decir que fuera del ámbito familiar, vayas donde vayas, ponte bragas. Estamos claros y seguros que nos van a aparecer distintas opiniones y que, como dicen por Madrid, vayas donde vayas, lleva bragas. Vayas donde vayas, lleva bragas, porque seguro que te van a pillar. Pero yo en Madrid no lo he oído eso en la vida. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, ¿no? Pero en cualquier caso. Vayas. Yo esto del refranero madrileño no lo conocía, pero así circula por aquí, por Córdoba. En fin, oye, que nos liamos todos, también los compañeros de deportes, y con el cambio horario todavía más. Y ya, los compañeros de deportes, con las horas, y aquí, en Córdoba, ni te cuento. Los canarios siempre se juegan en domingo, a las 12 en la península y a las 1 allí en la isla. A las 12... A las 12 aquí. A las 12 aquí y allí a la 1. Que son a la 1, nuestra hora, que allí son las 12 también. Para que aquí sean las 12. Hablamos de la hora, espera que me estás haciendo un lío. Hora peninsular, a las 12 aquí, en Córdoba, en España, en la península. Vale. Y a la 1 Córdoba, España, mundo. En la isla. Para que sea las 12 en la península. Exactamente. No. O sea, no, para que sea las 12. A la 1, al revés, qué lío. Pero claro. Le acabamos de dar un corte a Isaías Lafuente. Buenísimo. Sí. Vamos. Ahora en España. Bueno. El tema es que yo creo que ningún oyente se enteró de cuándo jugaba el Córdoba este partido. Bueno, estamos en Baena y estamos a las puertas de la Semana Santa, en una tierra, Andalucía, que vive con intensidad todas las fiestas, y son muchas, Francino. A veces se lían, no aquí, en Sevilla, por ejemplo. El alumbrado de la feria de la Semana Santa de Navidad, hombre, coño. De la Semana Santa de Navidad, hombre, coño. Bueno, por fin dio con la fiesta. Aquí estamos hablando de la Semana Santa, que en Baena, lo hemos contado ya, es muy especial. Bueno, sus tambores son tan conocidos como los enfrentamientos incruentos entre coliblancos y colinegros. Faltarían los colilargos, y quizás porque sabían que veníamos a Baena, nuestros compañeros nos han dejado algunas perlas que harían honor a esos colilargos. Colilargos animales. Hemos tenido en Transmite la SER Fernando Fuentes, Isabel Narro, Andrea Varas, Jesús Casillas, Fernando Polanco, Asten García, Andrés Valdivieso, bueno, un montón de oyentes. Ha triunfado. Se sorprendieron muchísimo con la longitud del pene de la famosa morsa. Amparo y Toni, ¿qué pene es más grande, el del bonobo o el de la morsa? Amparo. Yo creo que la morsa. ¿Y Toni? Yo, el bonobo. ¿Ignacio? Pues gana la morsa con 600 centímetros, frente al bonobo, que tiene 8 o 10 centímetros. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Pobre bonobo. ¿Qué me estás diciendo? Pobre bonobo. Lógicamente. La morsa tiene un pene de 600 centímetros, que son 6 metros. Creo que va a ser que no. Ya teníamos el milagro de los penes y de los peces, ahora tenemos el milagro de los penes y de las morsas. Para meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. ¿Me perdonan la expresión? Le perdonamos. Ya, sí, no sé si Jesús le perdonará, ¿eh? Y no sé si Jesús le perdonará. Pero bueno, algo de razón tiene con la multiplicación, porque es que, no contentos con la dotación genital de las morsas, en Transmite la SER siguieron después con los toros. Ignacio Crespo, ¿toro o hombre? ¿Quién tiene el pene más grande? Pues me temo que la respuesta es el toro. ¿Ah, sí? Si hablamos de 750 centímetros, 800 centímetros, es un buen miembro. 3/4 de metro. Está bastante más cerca del metro que nosotros. 750 centímetros, 800, que son 7 metros y medio, 8 metros de pene de toro. Y más cerca del metro, dicen, bueno, casi 8 metros de pene. Bueno, y claro, iban un cero por delante. Si hace años ya nos pareció inquietante esta crítica taurina de Yolanda Barcina, que fue alcaldesa de Pamplona en su momento, con estos datos que escuchamos en Transmite la SER, pues ya ni te cuento. Hablaba de la penetración entre toro y torero. No hubo esa penetración entre toro-torero, para conseguir que disfrutásemos más de la corrida. Creo que hablaba de compenetración, no de penetración. Estás buena, ¿eh? Estás buenísima. Estás genial, ¿eh? De vez en cuando conviene recordar. Por favor.
Bueno, en todo caso, la viñeta de esta semana de Carlos Matera Amat, desde luego, está dedicada a la dotación de morsas y de toros, y es una viñeta fantástica como todas las que hace. Pobres bonobos. Sí, pobres bonobos. Pero, aparte de los colilargos animales, tenemos los colilargos humanos. En Radio Nacional, en la noche electoral en Castilla y León, esperaban la comparecencia del candidato de Vox, que se llama Carlos Pollán. Y claro, se veía venir, Francino, se veía venir que la cosa acabaría como acabó en este momento. De Juan Ramón Lucas, la vigilante es Lucía Riera. Está a punto de intervenir Carlos Pollón, candidato de Vox, que ha conseguido aumentar en un escaño en la Junta de la Presidencia. Ya se lía porque le están diciendo, acabas de decir Pollón, y la cosa desde luego se complica. Oírlo es divertido, pero ya ver las imágenes del momento es divertidísimo. Bueno, es que ha habido elecciones en Castilla y León, y mira que es grande Castilla y León, mira que tiene pueblos y ciudades, entre las que no está Talavera de la Reina. Esto nos lo dicen Ana Isabel Benito, Jesús Alberto Ramos y Alberto Palacio, que nos envían esta vigilancia. En el conjunto nacional, Castilla y León aporta, lamentablemente, más kilómetros cuadrados que peso decisorio. Pero ante todo ocurre que estos días hemos tenido que estar más atentos a Teherán que a Talavera de la Reina. Siempre es bueno estar atentos a Talavera de la Reina, pero hablando de las elecciones de Castilla y León, no tiene absolutamente nada que ver. Allí en Talavera hay buena gente, como diría Rajoy de los catalanes. Los de Talavera hacen cosas. Me gustan sus gentes. Son emprendedores. Hacen cosas. Y entre las cosas que hacen, oye, su extraordinaria cerámica. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Pues nada, es cosa mayor. Que viva la cerámica de Talavera y Talavera de la Reina, que de momento no está en Castilla y León. Pero volvamos a Baena, que hoy estamos aquí en este lugar maravilloso. Ya no sé si voy o vengo, ni qué lugar es el mío, tampoco cuál es mi pueblo. Sí que lo sabemos, nuestro lugar hoy era estar aquí en Baena. Abrimos la ventana en una almazara. El sector del aceite es muy importante en Andalucía, es muy importante aquí en Baena, y es más, no crece más, Francino, porque tienen dificultades con las cooperativas. Programas como el de cooperativas, no me saldrá, cooperativando en barrios, es que el concepto es rarito. El concepto es rarito, yo no pienso corregirlo, Francino, no me voy a meter en un jardín. Bueno, tienen esos problemas con las cooperativas y después también con los clientes, que aquí, María José, tú lo sabes bien, dudan mucho en Córdoba y en Baena antes de hacer una compra. Son las famosas compras consultivas. Sí, desde la cadena cordobesa DEZA han llamado a un consumo responsable y a evitar compras consultivas. Es lo que ha ocurrido con el aceite de girasol. Claro, oye, que compramos aceite. Hay que ir a lo loco. Hay que ir directamente a comprar. Y las compras consultivas además se complican en las familias, sobre todo en las familias cordobesas. Jesús Aguirre fue consejero de Salud y Familia aquí en Andalucía. Él es cordobés y nos explicó toda una teoría sobre la familia. Vamos a instar a que en el ámbito familiar de forma obligatoria se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando evitar el que se me acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción que será 6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad. Nunca se pidieron las ayudas. También, nunca, no me extraña. Nunca. No sé cómo fue la COVID, la verdad, pero era bastante difícil entenderlo. Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, con bacalao. Bueno, una tierra extraordinaria, Córdoba, con su propia idiosincrasia, que aquí es indiciocracia. Claro, estamos ahí en medio de lo que es el restaurante y lo que es el bar de tapas, el bar de raciones, pero con la indiciocracia, claro que tenemos, por ejemplo, los vinos nuestros.
Indiciocracia es el poder de los indicios. De los indicios, ¿no? De las pistas, de las huellas. Claro, tú ves llegar al cliente y ya sabes qué vino va a tomar. Oye, a mí como neologismo no me parece nada mal. Bueno, y de Córdoba, hombre, tenemos la mejor representación con José Carlos Ruiz, que nos cuenta siempre historias extraordinarias de personajes fantásticos. Hoy ha venido acompañados con 3 alumnos, ¿sí? Adrián, Ada y Guillermo. Ellos a lo mejor no lo han escuchado. Están haciendo un grado de filosofía y matemáticas. De filosofía, José Carlos lo sabe todo. De matemáticas, siempre recordamos esas biosofías pues de Abulcasis, por ejemplo, el filósofo cordobés milenario. Él nació en Medina Zara en 1936 y murió en Córdoba en 1909. Que nació en Medina Zara en 1936 y murió en Córdoba en 1909. Fue el cirujano más citado de todo el medievo. Como para no. Después de vivir 1000 años, José Carlos, alguna cita tendría que tener este hombre, Abulcasis. Y cómo no, está también Avicena, otro filósofo milenario. Este no era de Córdoba, pero además de vivir muchísimos años, vivió al revés. Resulta que nació en 1980 y vivió hasta 1037. Es un pensador que puso una pica en Flandes con respecto, por ejemplo, a la medicina. Se dice que dejó más de 400 obras escritas de alguien que vivió, nace en 1980 y muere en 1037. Es decir, son pocos para dejar 300, casi 400 obras escritas. Bueno, a mí me parece que son bastantes años como para dejar estas Michael obras, J. ¿no? Fox. Sí, eso es, efectivamente. Bueno, y lo suyo además tiene mérito, ¿no? En el caso de Avicena, porque claro, si nació en 1980, en plena movida, pues ya tendría al nacer los huesos desencajados. Tengo los huesos desencajados. Bueno, y otro prodigio maravilloso que registramos aquí en su día en Córdoba, pero hoy volvemos a recordar, fue la actuación de Bob Marley, ya muerto. Bueno. Este próximo lunes comienzan las actividades del Festival de la Guitarra, que cumple su 32ª edición y en el que este año, sobre todo, hay 2 conciertos por encima de todo y que llaman la atención de todo el mundo. La presencia en Córdoba de Bob Marley, y sobre todo también de Sting. Bueno, así escuchado no llama mucho la atención. Sting sí. Sí, Sting sí. Claro, el único dato es que ese festival fue en 2015. Bob Marley no es que estuviera muerto, es que estaba muy muerto. 34 años llevaba muerto, había fallecido en 1981. Bueno, al público, como dicen por aquí, se les caería el alma no al suelo, sino... Al suelo se nos cae casi todo el mundo. Aquí no, aquí se cae el alma al cielo. Qué pena que exista este abandono. Por allí he pasado muchas veces por delante del convento de Regina. La verdad, cuando paso por allí se me cae el alma al cielo, ¿no? Se me cae el alma al cielo, ¿no? Oye, hay que ser optimistas. Aunque se te caiga el alma, hay que ser optimista y que sea al cielo. Pero ya aquí son así, hacen cantar a un muerto, se les cae el alma al cielo y se van de expedición a sitios que no existen. A ver. Hablaremos sobre todo de ciencia porque en la Universidad de Córdoba están contactando con la Atlántida para que alumnos y alumnas puedan hablar con investigadores españoles. Como llamen a la Atlántida, en fin. No sé si se va a poner alguien por allí, la verdad. Si llaman a la Antártida, yo creo puede que ser, sí puede ser que se ponga. Si lo cogiera alguien. Pero oye, es que aquí siempre tienen una mirada abierta al mundo, quizás demasiado abierta, ¿eh? Muy buena, José Manuel. Pues mira, lo que se ha firmado es el inicio de las obras para el acceso norte. Digamos que se culmina hoy, pues ¿cómo te diría yo? El abrir el parque ya 365 grados. Con 180, ¿no? O sea, ya ni 360, 365, una vuelta 365, ya. Que en realidad son 5 grados solamente, pero bueno, aquí lo exageráis. Eso es. Bueno, y además es curioso también lo que pasa aquí en Córdoba, porque a veces hablan bien y se equivocan cuando quieren que la cosa quede clara. Le pasó al concejal de festejos de la ciudad de Córdoba, a Julián Urbano, anunciando la cabalgata más grande de España al estilo Bad Bunny. En una noche que sea la mejor cabalgata de la historia de Córdoba. Lo repito para que se os quede claro, la mejor cabalgata de la historia de España, de Córdoba. Primero lo dice muy bien, pero al final termina en mejor cabalgata. Bueno, en todo caso, oye, es una tierra de inclusión. Moderno. Antes María José nos hablaba de cómo se está incluyendo a inmigrantes que llegan con sus hijos pequeños, incluso llevan el lenguaje inclusivo a los últimos extremos. No obstante, el informe al que ha tenido acceso Láser muestra una tendencia positiva en las fórmulas de movilidad tradicionales. Bajan los accidentes con ciclomotores y ciclomotoras
Bueno, pues por ahí se empieza, ciclomotores y ciclomotoras. Lo y llevamos muy a Lo lleváis muy bien, sí, señor. Sí. Viva el lenguaje inclusivo. Bueno, y vamos acabando. Oye, espero que estéis disfrutando de esta ventana con nuestros invitados. Queríamos haber traído otros invitados, por ejemplo, a uno de los últimos fichajes del Córdoba, pero es que el inglés no se nos da muy bien. Nos marchamos contándoles que el Córdoba ha cerrado la contratación del delantero inglés Jupp Somnap-Bell. A ver si lo pronunciamos bien porque el apellido tiene bastante complicación. Bueno, no sé si tiene mucha, pero bueno. A inglés no suena. A inglés no suena nada, vamos, a inglés. Suena más bien a armenio, o no sé, bueno, no tengo ni idea. Y quizás también hayáis echado de menos a María Estrella Aguilera. Pero es que no teníamos tiempo ni de presentarla, la verdad. María Estrella Aguilera, directora de la residencia que la Asociación El Sauce tiene. Soy la fundadora. Fundadora, perdón, pero muy bueno, bien. Se llama Estrella también. Estupendo, pues un segundito. María Estrella Aguilera, fundadora de la Asociación El Sauce en Lucena. Y de la residencia El Sauce. Perfecto, pues un segundito. María Estrella Aguilera, fundadora de la Asociación y de la residencia El Sauce, efectivamente. En Lucena, bienvenida, buenos días. Bueno. Madre mía. Claro. Si tardamos 30 segundos en dar con el cargo y con el nombre y con tal, se nos iba el tiempo, se nos echaba encima. Así Madre que mía. no la hemos invitado. Un gran beso a María Estrella Aguilera, por supuesto. Estás escuchando los mejores momentos de la unidad de vigilancia. A tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío. Llevo dentro Es mío. una forma que se extiende, no sabemos si por influencia de Drexler, y claro, si él dice dentro mío, después decimos detrás mío, encima nuestro, y esto es un verdadero desastre. Pero bueno, volvamos a Tenerife. Y es que no puedo con mi cuerpo. La última vez, antes de hablar del espacio y de la ciencia, la última noticia, gran noticia que tuvimos fue la visita del Papa y un poquito antes el brote de antivirus. Tú, Francino, varias veces lo llamaste antanavirus, ¿eh? Olaz Azpiezu te mandó la última. La naviera donde se desató el brote de antanavirus, acaba de confirmar que la tripulación sigue sin Antanavirus, bueno, la vigilancia es doble por llamarlo antanavirus y por decir que el brote se desató en la naviera, que es la empresa. Exacto. Y fue en una de las naves de la naviera donde se desató. Claro que según Televisión Española no había razón para tanta preocupación, porque el brote fue no de antivirus, sino de antivirus. Preocupación por un posible brote de antivirus en un crucero que había salido de Argentina con destino a Cabo Verde, en el que Fernando Caneloto, como médico estoy aprendiendo muchísimo. Ignacio no da crédito. Bueno, es que tenemos que fichar como asesor, Ignacio, para corregir estos errores previamente. Fernando Caneloto escuchó, en este caso, a la directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal del CSIC, que decía que no iban a permitir que el virus atracase en el puerto. Entonces no van a permitir que el virus atraque en el puerto, no van a permitir que el virus atraque en el puerto, lo cual eso creo que es correcto. Sí. Bueno, no sé si es correcto, pero en todo caso sí que es la humanización del virus, como nos pasó en Madrid, ¿te acuerdas? Cuando se desató la COVID, sí, que lo vimos ahí en una rueda de prensa. Venimos a informar de la reunión que ha mantenido el comité de expertos asesor con el nuevo coronavirus que me acompaña, en este momento. Y vaya que nos acompañó. Buenas tardes. El coronavirus, buenas tardes, ahí saludó el coronavirus. Bueno, claro, este nuevo virus, el antivirus, no teníamos tanta información sobre él como con el anterior coronavirus. Y por eso aquí en Canarias llamaron a un especialista, bueno, pues que lo podía haber llamado Iker Jiménez, un especialista en parapsicología. Basilio Valladares, el responsable, el creador del Instituto de Medicina de Enfermedades Tropicales, y también catedrático de parapsicología de la Universidad de La Laguna. Oye, cuando no se entienden las cosas, llamamos... No sabía que en La Laguna se estudiaba esto, Marta. Yo tampoco. ¿No? Bueno, que se estudie esto puede ser, pero que se aplique para un virus ya es lo que es un poquito más extraño. Creo que era catedrático de parasitología, pero yo no descarto nada en esta unidad de vigilancia. Y después, además, en Canarias es que tenéis experiencia en el tratamiento de los virus con algunas medidas un poquito heterodoxas, la verdad. Sucedió con la COVID, que me la combatieron con prácticas
onanistas. Dice un oyente, desde que llevamos mascarilla los contagios no han disminuido. La gente se la toca y no sabe usarla. La gente se la toca y no sabe usarla. Bueno. Yo no digo nada. Yo aquí lo dejo. Ustedes verán. Y es que, claro, además aquí en Canarias, en cuanto no se la tocan, pues le dan a otra cosa, le dan al teléfono. Mira que gastan en teléfono. Este es uno de los gazapos históricos de la unidad. Sí. El edil Luis Miguel Rodríguez ha dicho que pensaba que tenía tarifa plana en el móvil. El mes que más gastó, las cantidades rondaron los 2.600 millones de euros. Suerte que tenía tarifa plana. Esto de la insularidad sí que es gordo, desde luego. Una empresa de telefonía podría haber patrocinado este programa. Pero bueno, está muy bien este espacio que estamos haciendo hoy desde aquí, hablando de ciencia, de tecnología, que tenemos un poco olvidados algunos conceptos, matemáticos, por ejemplo, ya lo hemos comprobado. Pero aquí, por ejemplo, la concejala de Las Palmas de Gran Canaria y diputada también del Partido Popular en el Congreso, por la provincia de Las Palmas, pues Jimena Delgado se hizo un poco de lío al hacer una crítica con las matemáticas. Que el 64,1% es lo único que hayan sido capaces de gastar, es decir, que de cada 10 euros solamente han sido capaces de gastar 3. No. Se nos han ido algunos euros. Si han sido capaces de gastar el 64% de lo presupuestado, de cada 10 euros habrán gastado 6. No 3, pero esto es como lo de los pistachos. Aquí vamos rebajando. Y después, bueno, tenemos canarios ilustres, algunos nativos, otros de adopción. Quevedo, por ejemplo, bueno, quién duda que es canario, pero nació en Madrid, Ahora, desde muy niño ya se crió aquí en las Islas Canarias. Compite en popularidad, según un día contamos en la SER, con el otro Quevedo, que según dijimos se dedicaba a pintar. Quevedo, el artista, no el que pinta el otro, ha sacado disco. ¿Y eso en qué nos afecta? ¿En qué nos afecta? Bueno, no el que pinta, Quevedo no el que pinta. Hasta ahora el otro Quevedo ilustre que conocíamos se dedicaba a otra cosa, pero no precisamente a pintar. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y otro ilustre personaje de adopción canaria, pues el escritor José Saramago, que murió aquí en las islas, y además con una biografía extraordinaria. Fue un hombre que vivió hacia atrás y que vivió muy poco. José Saramago nació en Aciñaga, en Portugal, el 16 de noviembre de 2022. Murió en Tías, Lanzarote, en 2010. Nació en 2022. Además vivió pocos años. Murió en 2010 y vivió muy poquitos años el hombre para todo lo que escribió. Bueno, y estamos en la tierra que propicia los mayores gazapos a lo largo de la historia, que es la famosa hora en Canarias, Alejandro Becerra, que hasta ahora no se había equivocado, pero esta semana pues ha querido rendir homenaje al uso horario canario y lo escuchó Arturo Obregón. Completarán la jornada el Noruega-Senegal y el Jordania-Argelia a las 5 de la madrugada. Y ahora sigue la ventana, más información a partir de las 7, las 8 las 6 en Canarias. Uy, rozando el poste, Estábamos en el Mundial rozando el poste. Bueno, es el error más repetido de la historia en la unidad por razones lógicas. Lo más curioso es la envidia que habéis despertado desde Canarias en otras poblaciones, incluso en algún aeropuerto con el uso horario, que han llegado a adquirir un uso horario propio. Son las 2, es la 1 en Bilbao, 7 y 14 minutos de la mañana, 6 y 14 minutos en Galicia. Es la 1 mediodía en Barajas. Son las 4, las 3 en Valencia, Son las 6 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias. Bien. Tú cerraste el debate, 6 y cuarto en Canarias. Ya está. Casi te superó Xavier Fortes, que llegó a simplificar al hablar del regreso de una cosmonauta desde la nave espacial a la Tierra y dijo lo siguiente. Volver a la Tierra, a reincorporarse a su hábitat natural después de esta estancia de 9 meses. Son las 10 y 20 minutos en la Tierra. Son las 10 y 20 minutos en la Tierra. En algún lugar de la Tierra, sin duda, siempre será, incluso en 2 lugares, serán las 10 y 20 de la noche o de la mañana. Bueno, y a veces nos gusta jugar con fuego. Intentamos dar la hora inversa, y claro, por ser educados, cuando venimos aquí y pasa lo que le pasó a Francino.
Son las 6:10 de la tarde, 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias, estamos en Canarias. Hemos tenido un ataque de nervios de las cosas que no se ven en la radio. Bueno, el público de aquí se lo ha pasado de lujo porque nos ha visto hacer carreras y tal, pero bueno. Hay otra cosa que no se ve en la radio y es el reloj que tienes que poner 6:10 y no son las 6:10, son las 5. Ya lo he dicho. Y 10. Se he dicho las 6:10, las 5:10 en Canarias. No. ¿Cómo que no? Es que son las 5:10. Ah, coño, hostia. Claro. Pues ya está. Pues no hay mejor prólogo para empezar la unidad de vigilancia. Para abrir la unidad de vigilancia lingüística. Pues el reloj que tienes enfrente esta vez sí que te marca bien. La hora 5:32 en la Gran Vía y en otros muchos sitios. Y claro, como tienen una hora menos, pues después van muy deprisa. En sus entrevistas, por ejemplo, esta es maravillosa. Paulino Rivero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ahora enseguida vamos a hacerle preguntas durante casi 50 segundos, sobre todo lo que Canarias necesita, sobre respuestas que esperan los ciudadanos. Marta, pues necesitáis muy poco, ¿eh? Bueno, él era breve respondiendo, le hubiera dado tiempo. Y en casi 50 segundos se le puede hacer la entrevista sobre todos los problemas, tal, ¿no? Pero bueno, ya no hurguemos en la herida de nuestros compañeros aquí, Francino, que lo que tenemos que hacer es pedir perdón, por ejemplo, por liarnos con las horas o perdón por convertir Santa Cruz de Tenerife en una isla. Ahora mismo el cielo está despejado en todo el país, menos en Canarias, donde hay nubes e incluso lluvia en la isla de Santa Cruz de Tenerife. En Taramundi, bueno, el Principado es una tierra hermosa, ya lo hemos contado de 4 a 5, no nos cansamos de repetirlo, con una naturaleza prodigiosa, con grandes ríos más pequeños, incluso con presuntos ríos. Vamos a buscar también cuál es la situación en Belmonte de Miranda, en Asturias. Aquí preocupa también, las próximas horas son cruciales a la hora del desbordamiento de los posibles ríos, De momento aquí hay un cauce seco, pero bueno, los posibles ríos a lo mejor se desbordan. Y la fauna, ¿qué os voy a contar yo de la fauna que no os haya contado ya Carlos de Ita, ¿no? Con unos pájaros, como diría aquí el concejal gallego, bien dotados. Y tiene el pito naranja, el pico anaranjado. El pito y era el pico al final. Bueno, les gusta la naturaleza de los asturianos. Era un mirlo. Sí, aunque los pájaros bien. Las moscas ya... ¡Ey! Reiteramos nuestro agradecimiento por hacernos un poco más sencillo y masticado esto de las inteligencias artificiales. Gracias a vosotros. Puta mosca aquí. La puta mosca asturiana. Bueno, Asturias tiene muchísimos kilómetros de litoral, aunque su capital precisamente no tiene costa. Seguro que te acuerdas de esta información del tiempo, Francino. Bueno, que estamos pendientes de chubascos, sobre todo en Andalucía, me decías, ¿no? Especialmente en la costa obetense, en Huelva, porque está activado el aviso amarillo. Esto es deslumbrante, pero a veces te despistas mucho, ¿no? Aquí litoral, lo que se dice litoral es la fabada, y les gusta tanto que todo es litoral, hasta la declaración de una acusada, por ejemplo, en un juicio. Además, la mujer acusada de arrollar a un ciclista en la avenida del Jardín Botánico niega los cargos. El juicio ha quedado visto para sentencia. Ella declara que le adelantó con distancia porque es litoral, tiene terror a las bicis. Es litoral. Hombre, a lo mejor la acusada metería alguna morcilla, o llamaría chorizo al fiscal por acusarla, o confundiría la velocidad con el tocino al narrar los hechos. Bueno, eso sí que sería una declaración litoral. La suya fue literal. Aquí los juicios, de todas las maneras, son un poquito peculiares, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Se celebran vistas, por ejemplo, sobre delitos que aún no se han producido. Esto es litoral. Hoy se juzga en Oviedo al hombre que el día de Nochebuena de 2029 asaltó a un taxista armado con una navaja. Pues está el hombre en la cárcel esperando a cometer el crimen todavía. Esto es una peli, es Minority Report. Aquí vais por delante, ¿eh? Tendremos que cambiar el uso horario y adaptarlo a Canarias o más allá. Bueno, se quedaría el hombre tiritando, el pobre acusado, o titiritando, como dicen algunas por aquí. Frío y cotas de nieve bajas es lo que nos espera para las próximas horas. Seguimos sufriendo los efectos de esta borrasca que nos está dejando titiritando más o menos esta semana. Paloma, no te escondas, que aquí entramos todos y no pasa nada. Sí, pero es bonito, titiritar. Titiritar es bonito, es un verbo chulo. Pero es que no solo es bonito, es que no sé si fue antes o después
Titiritar está en el diccionario de la RAE. Pero no significa pelarse de frío. Sí, ¿Ah, sí? absolutamente. ¿Significa esto? Fue Titiritar. después de, lo tengo clarísimo. A la academia contigo. Bueno, grandes compañeros asturianos tenemos, algunos están esta tarde con nosotros, otros se marcharon, como José Antonio Marcos, por ejemplo, que es un buen tipo, aunque un poquito explotador con los corresponsales de la cadena SER. Y volvemos a la cumbre de Malta. Mariano Rajoy y Teresa May han hablado durante 20 minutos sobre el Brexit. En la maleta está la enviada especial de la cadena SER, que es el Pastor. A veces los presupuestos de la cadena han sido ajustados, pero tampoco hemos metido a los corresponsales en la maleta, no hay necesidad. Pero algo había en el hora 14 de Marcos con las maletas. Por ejemplo, así contaron la salida del todavía rey Juan Carlos después de la famosa cacería en la que fue cazado. Nuevo parte médico sobre la salud del rey, que se ha leído en el Hospital San José de Madrid, donde sigue ingresado tras su operación de cadera. El monarca se levanta y se mueve apoyado en dos maletas. Bastante crudo lo tenía. Bueno, otro compañero que ahora está en deportes, muy conocido, Antón Meana, que claro, con ese apellido le han llamado de todo al pobre. Le han llamado Antón Meona, esto se lo llamó Ángels. 7:43 de la mañana, 6:43 en Canarias. Vamos con los deportes, vamos con Antón Meona. He estado escuchando aquí atentamente la revista de prensa y todo lo que hemos estado contando hasta ahora. Él muy atento, pero tú no tanto, ¿no? Bueno, aquí le llaman Meona, después Manu Carreño le llamó Meada. Que haya público y que se abran las gradas de los estadios de fútbol en primera y segunda, o bien en las últimas 4 jornadas, o bien en las 2 últimas jornadas. Noticia con la que abrimos el larguero, enseguida más información con Antón Meada. Hostia, pobre Antón. Un besazo para Antón Meana, que es grandísimo. Tiene también sus pequeños gafillos, ¿no? Por ejemplo, en el último, no sé si fue europeo, mundial, habló, en vez del campo de entrenamiento de la selección, del campo de concentración. Sí, es verdad. Hombre, es un poquito... Vamos con Palacio y con Talavera Gelsenkirchen, pero analizamos lo que ha sido el día después de la victoria de España. No sé, Javi, cómo ha sido el día después, cómo ha sido el entrenamiento, qué caras había en el campo de concentración del equipo español. Hay entrenamientos duros, pero no tanto. Circunspectas. Sí. Bueno, los compañeros también se equivocan con los nombres de otros, no solamente con el de Antón. De esta misma semana, este momento de carrusel deportivo que me mandaste tú, Francino, en el que Chimo más Mano acabó en Chino más Mamo. Y hubo cachondeo. Otro hombre de la cadena SER en los alrededores del estadio para contarnos el ambiente, el homenaje que hoy Mestalla le va a hacer a las víctimas de la Dana. Chino más Mamo. ¿Cómo? Lo he hecho al revés, tío, qué difícil, ¿eh? Pues nada, 23 de marzo ya tenemos el podium de los gazapos del 31 de diciembre. De momento este ha entrado en la unidad de vigilancia de esta semana. Pero aquí en Asturias también os pasa, ¿eh? Bueno, déjame que cuente que se pasará hoy por el programa también Héctor González para La Opinión, que el Real Avilés anuncia la incorporación de Álvaro Gete para el centro del campo. Gete con G. Álvaro Gete. Paloma. Luego que si maldades y que si. Álvaro Gete. Álvaro Gete. Paloma. Maldad, Paloma, tú tranquila. Maldad, la de esos padres que si te apidas Gete. Eso, no te ponen ha terminado en no, por favor, el nombre, ¿no? Álvaro Francisco Gete, es que queda fatal, ¿no? Bueno, aquí tenéis, aparte de Álvaro Gete, deportistas excepcionales. Elmo Henriksson tiene 21 años, ha sido internacional sub-21 con Finlandia e incluso fue convocado 2 veces por la selección absoluta y mide 3 metros, Paloma. ¿Te va a medir 3 metros? ¿Has dicho 3 metros? Ah, 2. Pero bueno, ¿qué más da? No más que menos. Pero bueno, ¿qué más da? Sí. ¿Qué más da los 2 de 3? A lo mejor en este caso es que se puso la venda antes de ponerse los ojos el compañero. Y antes de nada, quiero... no sé si es poner la venda antes de los ojos, dirá alguno. Posiblemente sí. Si no te has puesto los ojos, no hace falta ponerse la venda. No es necesario ponerse la venda, ¿no? Bueno, suelen comenzar los años muy bien, oye, con mucha fuerza. En 2024, por ejemplo, entraron con muy buen pie o algo parecido. Y entramos en el año 2024 con muy buen pie. Que vaya muy bien. Es una dislexia extraña, ¿eh? Y claro, empiezas así y las cosas se pueden complicar después. Y metidos en plena temporada, pues pasa lo que pasa, que se les va el santo al cielo. Un punto de encuentro para los amantes del cine independiente. El programador Tito Rodríguez avanza que la apertura, conducida por el humorista, la ceremonia tendrá lugar a partir de las 7:30, no va a defraudar a nadie. No. No sabemos con qué humorista, pero no va a defraudar a nadie.
Pues claro, es que hay algunas palabritas que se te cruzan y no lo logras. La primera mesa redonda a las 8 bajo el título de La relegitimación. Bueno, relegitimación. Bajo el título de La legitimación. Bajo el título de La legitimación. Es que es tan largo. Bajo el título de La legitimación. Se sufre. No lo consiguió, se sufre mucho. No. Yo creo que aquí la culpa, igual que con los padres de Álvaro Gete, pues lo tuvo el que puso el puto título. Ya se sabe cómo son por aquí, Francino. Lo siento, no volveré a fallar. No volveré a fallar, que es un meta error. Es una tierra azotada. No entiendo, lo siento. No entiendo, lo siento. Bueno, lo siento por haberlo dicho, por haberlo confesado. Ya sabes, Francino, lo hemos recordado alguna otra vez que nos hemos acercado a esta comunidad, que es una tierra azotada por los rabos. La Policía Autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más castigadas por los robos en el ámbito rural de la comunidad. Ahora, eso sí, la policía es aquí muy eficaz en el ámbito rural y en el ámbito urbano, y aunque lleguen los rabos, pues después detienen a los sospechosos. De momento se han detenido a 8 sospechosos. En fin. Baby, take off your coat. Estamos en Sisona, en Alicante, donde nuestros compañeros también parecen un poquillo despistados sobre el año en el que viven. Por ejemplo, hablaban de una tasa municipal que se iba a aplicar con efectos retroactivos, pero muy retroactivos. No es una tasa que se aprueba ahora, pero no va a aplicarse hasta el año 2014. En principio solo la aplicará Valencia. 2014, 2024. 2024, perdón. Sí. Se me ha escapado. Como decía aquel... No digo nada, sigo para adelante, que es mejor. Sí. Eso, mejor para adelante como los de Alicante, ¿eh? Carlos Arcaña. Mira que decía yo que ya soltaría algún taco, Francino, y he dicho yo que te podías quedar. Lo has soltado tú. Ya has dicho que te podías quedar. Pero oye, como Carlos es un profesional como la copa de un pino, no solo se disculpó, sino que intentó después compensar este desliz, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, con 2014 se fue 10 años atrás, en este momento habla de algo que se inauguró la próxima semana. La 1:35 es la hora que les ofrece O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante. Y vamos a recomendaros una exposición. Se inauguró la próxima semana, se puede ver, estará abierta hasta el próximo día 30. Se inauguró la próxima semana y la noticia estaba patrocinada por un centro óptico, ¿eh? Y auditivo, sí. Y auditivo. Al que creo que todavía no has ido, Carlos, ¿eh? Estoy en ello. Falta un ratillo. Pero bueno, en este afán de trastocar el tiempo, pues no contento, Carlos, tuvo esta otra. Hay que repensar todo eso, pero teniendo en cuenta la nueva amenaza que ha surgido en este siglo XXIX. El cambio climático, ¿no? Aunque haya aquí, ya sabes quién lo niegue, ¿no? Bueno, pues lo podemos negar. Lo podemos negar que no estamos en el siglo XXIX. Afortunadamente, que tal y como vamos, no sé yo cómo nos irá. Alguno lo seguirá negando. Alguno lo seguirá negando, sí, señor. Bueno, aquí en esta tierra no solamente se inauguran exposiciones maravillosas que todavía no se han producido, sino ferias muy especiales y muy inclusivas. Hace algunos años, seguramente lo recuerdas, Francino, a ver, la Feria de la Marriconería. Y de la economía, cita destacada hoy en IFA, en la institución ferial alicantina. Más de 250 firmas expositoras muestran las tendencias del calzado y la marriconería, en Futur Boda. El Día del Orgullo, que empezó por aquí. Bueno, la experiencia después se extendió por toda España y hace tan solo un par de semanas nos pasó esto en la ventana. Vamos a por Daniel, desde Ubrique, en Cádiz, tiene 37 años y es marroquinero. La cocina le viene por su abuela. Sí, de que hacen bolsos sí, efectivamente, sí, de marroquinería. La cocina le viene por marroquinería. Su... Marroquinería. Sí. Perdón. Ya nos hemos liado, sabíamos que esto iba a tener una UBI, no pasa nada. Hay un gazapo histórico de la UBI
UBI exactamente con Tal lo que cual. acabas de decir. Ahora ya hay dos gazapos históricos en la UBI, Francino. Bueno, aparte de las ferias de marriconería, también tienen aquí congresos muy importantes de pediatría, bueno, de pediatría o como se diga. Alicante acoge hasta el próximo sábado, la 18ª edición del Congreso Nacional de Pediatría Extrahospitalaria. Por cierto, que este Congreso de Pediatría de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, lo que me ha costado. Los puñeteros niños, los médicos que les ven, podías haber rematado. Sí, era él también, pero este no es reciente, este es también de los Yo históricos. no sabía que ibas a triunfar tanto, ¿eh? Bueno, he dicho que te quedaras como un gesto deferente, ¿eh? No. Para ponerme contra la espada y la pared, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno, y si nos cuesta a veces pronunciar pediatría, ¿qué os voy a decir cuando se realizan a veces eventos musicales internacionales con la presencia de personajes impronunciables? De la cultura, un inesperado e inexplicable problema con el visado impedirá al pianista Jefim Bronfman ofrecer el concierto que estaba programado para hoy lunes en el Teatro Principal de Alicante. La Sociedad de Conciertos ha anunciado que le sustituirá al pianista español de reconocido prestigio internacional, Luis Fernando Pérez. Eso es, hombre. Este tiene un nombre un poquito más normal. Bueno, Alicante tiene compañeros muy eficaces. También tiene un eficaz servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento. Se le conoce por sus siglas, SPACE. Y nuestros compañeros tienen muy buena relación con sus miembros. A veces demasiado cercana. En este momento, por ejemplo, en el que citan en una información como fuente al calvo del Space. Las primeras ubicaciones que se han inspeccionado han sido las de Hogueras de Séneca y Florida Portazgo. Así explica el calvo del Space, el cabo del Space, Eduardo Gabaldón, el dispositivo. El cabo del Space que no sabemos si será o no será calvo. Tenemos que confirmarlo. El calvo de la lotería, el calvo del Space. El del Space, efectivamente. Bueno, esta cercanía a veces es un poquito peligrosa porque a veces la confianza llega al insulto y al pobre Luis Castillo pues acaban llamándole Luis Castigo. Próximo miércoles, la comparecencia de prensa oficial, el nombramiento oficial de Luis Castigo presidente del Hércules. El pobrecillo, oye, en vez de que se hace ahí cargo del Hércules, que necesita un esfuerzo, le llamamos Luis Castigo. El Hércules, equipo histórico. Sí, lo es. En el fútbol español. Ahora se habla menos de él, pero hubo un momento en que se colaba incluso en los estadios en los que no jugaba el Hércules. Luis Ichar, partido. Penalti del Burgos en el plantío. Penalti contra el Burgos. Contra el Burgos, efectivamente. Vamos a ver qué pasa en el lanzamiento desde el punto de penalti. ¿Quién va a lanzar? Va a lanzar Geni. Va a lanzar Geni, atención Sí, pues. se está preparando en la muralla de los hombres del Hércules. Un derechazo y gol contra el Hércules del Burgos marcado por Geni. Gol del equipo del Recreativo de Huelva, por lo tanto, Real Burgos 0. Gol del Burgos contra el Recreativo de Huelva. Por tanto, Burgos 1, Hércules 0. Gol del Burgos contra el Recreativo de Huelva. Por tanto, Burgos 1, Hércules 0. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Querida Margarita, será Burgos 1, Recreativo de Huelva 0, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Como te he explicado, Histórico, es muy te has grande. enterado. Es muy grande y oye, ya que estamos aquí, pues favor. hablar del Hércules siempre está muy bien. Bueno, y hemos venido hace un tiempo extraordinario, la verdad, muy buen tiempo. Bueno, buen tiempo o malo, no lo sé, porque estamos a finales de noviembre, ¿no? Sí, sí. Estamos en un lugar en el que el viento sopla de vez en cuando, aunque a veces, porque aquí son muy románticos, los vientos no solamente soplan, sino que suenan. Jornada en la que la EMET ha activado el aviso naranja en el interior de Alicante y amarillo en el litoral norte de Alicante. Vientos que soplarán ocasionalmente fuertes y con rachas muy fuertes. Bueno, no sé si el gazapo es vientos que son naranjas y lo cortó ahí, no sé, o vientos que sonarán, pero a mí lo de sonarán pues me parece que sí, el viento suena además, claro. Sobre todo cuando oye, pero fuerte. a mí me lo han mandado, yo creo que era para compensar tantos que teníamos de Carlos Alcaya. Era para rellenar. Vamos a intentar equilibrar. Bueno, en todo caso, los vientos serán vientos del pueblo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Y me aventan la garganta, que es otro gazapo histórico que también recogimos aquí, del propio poeta de Miguel Hernández, porque sería me avientan la garganta, que es un verbo irregular. Que viva la telefonía en todas sus
Porque mira, aquí son muy avanzados en materia tecnológica. A veces nuestros compañeros les cuesta incluso contar a su ritmo tanto avance, ¿no? Entre otras cosas, la iluminación nocturna de esta Linera. Ecoelectrolinera. Bueno, vamos a tener que ir acostumbrando. Será verde claro hacia y un verdadero alegato hacia la sostenibilidad de ese color verde. Bueno, ha quedado clarísimo, desde luego. Clarísimo. Bueno, además hoy aquí tienen un gobierno muy activo, ¿eh? Hoy hemos tenido al portavoz, un gobierno al que le gusta hacer cosas, pero a veces también les gusta dar la nota. Al quedar en minoría, todas las miradas en su momento apuntaban a la entrada de Vox en el gobierno musical. Apuntaban a la entrada de Vox en el gobierno musical. En el gobierno municipal. Sí. Ya nos gustaría. Se empieza con el carnaval y nunca se sabe dónde se acaba. Se acaba en el gobierno. Y lo más importante, Canarias además está a la cabeza del consumo de móvil, con algunos récords que han sido imbatidos. Aquí, por ejemplo, le dan tan bien al móvil que un concejal se gastó una millonada hablando por teléfono. Luis Miguel Rodríguez, que además ha dicho que pensaba que tenía tarifa plana en el acceso a la red y que por ello no cerraba el servicio de internet en el móvil. El mes que más gastó, las cantidades rondaron los 2.600 millones de euros. Oye, muchas cositas tenía que contar. Eso es hablar, ¿eh? Eso es hablar. Eso es hablar, ¿eh? Eso es hablar. Es verdad que aquí, como tienen una hora más, pues claro. Bueno, y además nuestros compañeros también contribuyen al negocio telefónico haciendo que la gente llame y llame, incluso dando teléfonos equivocados. Diego Cambrelén, un número de teléfono para ponerse en contacto con ustedes. 922 27 49 42. 4742, ¿lo apuntaron? 922, que se acerquen. 29 47 42. Qué desastre, voy a apuntarlo. 922 27 29 27 29 47 42. ¿Sabes lo que les digo? Que no apunten el número de teléfono. Pero después de gastar 2.000 y pico millones en llamar. Yo trasladaría el Congreso Mundial de Móviles y el Salón Erótico de Barcelona, que no sé si sigue todavía abierto. Sigue. Bueno, pues yo también lo trasladaría aquí. Porque aquí lo del sexo... Pues fíjate, la pandemia, ahora se cumplen 5 años, ¿no? Sí. Todo el mundo estaba preocupado y aquí la gente se la estaba tocando. Dice un oyente, desde que llevamos mascarilla los contagios no han disminuido, la gente se la toca y no sabe usarla. Bueno, yo creo que aquí une dos cosas que a lo mejor no tienen mucha relación, pero lo que dice de la gente se la toca y no sabe usarla. Yo también te digo que siempre es mejor tocársela que matar a la gente. Se reduce el higiene en los equipos médicos, en el instrumental para matar a personas mayores con deficiencias, pañales para bebés. Hay que ahorrar en sanidad, pero tampoco conviene pasarse, ¿eh? Enhorabuena a los que estáis aquí, que habéis sobrevivido. Pero sigamos con la vena sexual. Cuando tienen problemas con el empleo, por ejemplo, ¿a quién convocan? Convocan al conejo canario de relaciones laborales. Convocar al conejo canario de relaciones laborales. Y en vez de redes sociales tienen redes sexuales. Dicen en las redes sociales, estoy bueno. Aquí van a por todas y los políticos, las listas electorales, aquí son listas electorales. Entrar ya a saco con las listas electorales, en este caso del PSOE. Y llega el día de los enamorados y aquí los compañeros se ponen a hacer el amor en el micrófono. Y que nadie piense cosas raras, porque nosotros hacemos el amor haciendo radio, por supuesto. Siempre están pensando, por supuesto. ¿Habla por ti? Sí, será aquí en Canarias, en la península no le damos tanto, pero siempre están pensando en lo mismo. Buenos días, Juan Carlos. Si le vas a hacer marca a Álvaro, ponte guantes para que no se vea la marca de la garra. Eso como en Estados Unidos cuando cogen las porras y las meten en toalla. ¿Sí? Claro, porque te ponen la porra. Estás llamando ya a Madrid. No, por favor. Que cabeza la unidad de vigilancia lingüística. Ahí, por favor, señores, yo no soy así. Yo no soy así. No. Llegó a la unidad de vigilancia el compañero y claro, como todo se contagia... Son las 7:07, las 6:07 en Canarias. La oferta de Bruselas a los británicos para que no se vayan levanta pollas en muchas capitales europeas. Pero bueno, oye, corramos un tupido velo porque aquí los compañeros son muy educados, son muy cultos. Bueno, declinan el latín y declinan hasta el atún. No me acuerdo de las declinaciones de latín, no me acuerdo. No, de las declaraciones del atún, no, de las declaraciones del atún, de latín un poquito. Del atún un poquito. Atún es.
Y encima se ponen a declinar. Bueno, nuestros compañeros nos han dado gazapos memorables a lo largo del tiempo. En el informe 500, por ejemplo, el mejor votado por los oyentes fue este. Organiza la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona. No. Organiza la Concejalía de Cultura de la Ilustre... Organiza la Concejalía de Cultura del Ilustre... ¡Joder! Organiza la Organiza su madre. ¡Los huevos! Dijo su madre, ¿eh? Hay otros que habrían... Estás insuperable. Hay otros que hubieran dicho, lo organiza su puñetera madre, ¿no? Estás insuperable. No marques la hora, porque voy a enloquecer. Bueno, desafortunadamente el reloj está marcando la hora de poner fin a este especial de la Unidad de Vigilancia, que volverá, ya no especial, la próxima temporada, en el mes de septiembre. Y por eso os recuerdo que nuestro buzón de correo sigue abierto para que podáis seguir enviando vuestras vigilancias. Bueno, las nuestras en realidad. Es udv@cadenaser.com. Y ya sabéis, si en algo nos hemos equivocado, que seguro... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Adiós, hasta septiembre. Porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí.